Buenas noches, mis hermanos, bendiciones. En esta noche estaremos compartiendo el tema de la vida en el Espíritu, dirigidos por el Santo Espíritu de Dios. Entonces, que esta palabra sea bendición para nuestras vidas y que sea el Espíritu Santo dirigiéndonos en esta noche, como Él quiera, como Él desee. Entonces, vamos a orar, hermanos. Entonces, Padre Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te bendecimos en esta noche, Señor, te alabamos, te damos gloria, Señor. Reconocemos, Señor, que somos tus vasos, Señor, que somos polvo, Señor, pero tú eres nuestro alfarero, el que ha formado nuestras vidas cada día, Señor. A través de tu santa palabra la sigues formando, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre, para que cada día caminemos en esa libertad, Señor, siendo edificados, Señor, y limpiados por tu santa palabra, Señor, que el Espíritu Santo revela y enseña nuestras vidas, Señor, para esa obra, para que cada día podamos caminar conforme tú quieres, podamos andar, Señor, conforme tú nos has llamado, Señor, y vamos desechando, Señor, toda obra, Señor, del maligno en nuestras vidas, toda obra de la carne, Señor, todo eso que a ti no te agrada, Señor, para que el Espíritu Santo pueda tener y hacer ese fruto en nuestras vidas, Señor, y podamos, Señor, cumplir el propósito al cual tú nos has llamado, Señor. Hoy ponemos delante de ti en esta noche esta palabra, Señor, que seas tú haciendo como quieres, Señor, seas tú tocando los corazones, Señor, seas tú mostrando y aún trayéndoles a mi hermano el entendimiento, Señor, la comprensión de la palabra, aún la guianza y aún que puedan aportar, Señor, también para el crecimiento también de uno que está dando la palabra, Señor, porque tu palabra es grande y poderosa, Señor, y cada día nos levanta y nos edifica. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, dejamos esta palabra delante de ti. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, entonces la palabra nos enseña que la iglesia no es religión, que es el cuerpo de Cristo, llamado para manifestar el reino de Dios en la tierra. Entonces vamos a la palabra, a Gálatas 5:17, hermana. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. En el creyente está nuestra alma y el espíritu. Y la carne y el espíritu se oponen entre sí. Hay un conflicto entre estas dos partes. Y vemos en Hebreos 4:12. ¿Sí? Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, vemos, hermano, que la palabra nos enseña que a pesar de que haya una batalla entre nosotros en el espíritu y la carne, la palabra del Señor siempre hace una obra. La palabra del Señor, el Señor la ha dejado, está diseñada para obrar en nuestras vidas, para hacer esa separación y discernir y penetrar hasta el alma y el espíritu, hacer esa división entre esas dos situaciones que se ven en nuestro ser, discerniendo nuestros pensamientos y quitando toda intención que nuestro corazón tenga. Bueno, entonces vemos ahí, hermanos, que la carne es alma viciada, ¿no? Es la naturaleza pecaminosa con la que nacemos y esta siempre irá en contra de lo que Dios quiere. Cuando recibimos a Cristo, somos sellados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo empieza esa regeneración en nuestras vidas, que es formar a Cristo. Irlo cada día perfeccionando en nuestro ser para que podamos ir caminando conforme el Señor quiere. Entonces podemos ver en Romanos 6:12-13. No permitan que el pecado controle la manera en que viven.
No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento de mal para servir al pecado. En cambio, entréguese completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Amén. Nosotros estamos llamados a tener un cambio de vida en nuestro ser, en nuestro espíritu, a caminar conforme el Señor nos llama. Los incrédulos no tienen este conflicto. Ellos desean y quieren, hacen todo lo que ellos quieren. ¿Por qué? Porque ellos no hay nada que los lleve a tener otra actitud. Ellos no tienen a Cristo en sus vidas, pero usted y yo que tenemos a Cristo en nuestras vidas, estamos llamados a que Él sea formado cada día en nosotros, para que ese cambio sea visible y otros puedan aprender y ver. Podemos ser esos testimonios que otros necesitan allá afuera para un cambio de vida y una nueva generación levantada sana en ese amor a Cristo, manifestándolo a Él, porque a eso estamos llamados, a que Él sea manifestado, a que Él sea mostrado, a que Él sea conocido por su manera de ser, por su manera de vivir, por ese carácter ya formado y establecido, porque es que lo de Cristo se tiene que ver en nosotros, se tiene que formar en nosotros cada día. Entonces, nosotros estamos viendo un tema, hermanos, del árbol de la vida y del conocimiento del bien y del mal. Y entonces hemos estado viendo este tema los domingos. Pero esto es lo mismo que estas dos semillas, que el Señor quiere que nosotros, que cada día podamos limpiarnos más. ¿Por qué? Porque así como este árbol que comimos en el del conocimiento del mal dio fruto, así todos esos deseos, todo ese deseo que tiene nuestro corazón, en nuestra carne, puede también dar frutos. Frutos que nos van a llevar es a ir en contra de lo que el Señor quiere, a no madurar en aquello que Él nos pide, a no cambiar nuestra manera de vivir, andando cada día en la carne y no en el espíritu. El espíritu necesita que esa semilla que ya está en nosotros, de ese fruto, de ese árbol de la vida. Ese árbol es para vida, no es para muerte. Y el conocer, el sembrar esa semilla es para que empiece un nuevo árbol en nosotros a florecer, y es a través del Espíritu Santo que se va a formar para que cada día nosotros podamos crecer en ese conocimiento, en esa sabiduría, en esa enseñanza, en el entendimiento, en todas las cosas que no nos dejan avanzar, que ponen obstáculos a que crezcamos cada día como personas, que crezcamos como esos hijos del Señor, para dar el fruto al cual Él nos llamó. Y ese fruto es vivir en el Espíritu, caminar, y que el Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas. Vamos a Gálatas 5:25, hermanos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La palabra del Señor es clara y nos indica, ¿no?, que si estamos viviendo una vida con el Espíritu, también debemos de vivirla así. No podemos decir que andamos en el Espíritu cuando llevamos una vida contraria, cuando vamos en contra, porque el Espíritu Santo no se va a manifestar, no se puede manifestar la vida en el Espíritu en una vida que no va conforme a Él nos ha llamado, que es en ese caminar de Él. Lo podemos ver en Romanos 8. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí vemos que ¿qué condenación? Dice que no hay ninguna condenación para nosotros. ¿Qué condenación? Cuando andamos guiados por el Espíritu Santo, cuando no transgredimos la ley, cuando andamos dirigidos en la voluntad del Señor, no hay condenación, porque nosotros somos llamados es a ser guiados por el Espíritu para
que para esas buenas obras del Señor, para manifestar su presencia, para manifestar, hacer conocer al Padre a través del Hijo. Pero debemos ser guiados, tener un corazón guiado, que cada día nos permita morir más a nosotros mismos y le demos ese paso al Espíritu Santo, que es el que nos guía, es el que cada día nos conduce a que conozcamos la verdad y a despojarnos de todo eso, de la carne, lo que no deja que la voluntad del Señor prive nuestras vidas. Que la guianza del Espíritu Santo nos ayude a morir cada día. Hermano, veamos la cita de Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esta es la obra del Espíritu Santo, hermano, que conforme antes nos conoció, nos fuimos predestinados y ahora Él nos ayuda para ser hechos a imagen de su Hijo, a imagen del Señor Jesucristo, para que podamos mostrarlo, para que Él sea primero entre muchos. Él es primero entre muchos hermanos, Él es el unigénito y nosotros estamos llamados a mostrar al unigénito, al primero, al cual somos hechos conforme a esa imagen y semejanza de Cristo, para que nosotros podamos presentarlo, para que podamos nosotros mostrarlo. Y la obra del Espíritu Santo es que Él pueda cada día ayudarnos a mostrar la obra del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Su palabra, a través de la palabra, el Espíritu Santo nos habla. A través de la palabra, el Espíritu Santo nos dirige. A través de las enseñanzas, aún cuando estamos recibiendo un tema, hermano, el Espíritu Santo se está moviendo ahí para que esa palabra entre y podamos recibirla y haga vida en nuestras vidas. Si el Espíritu no le damos la libertad al Espíritu Santo de que entre, de que Él obre a través, se mueva a través de la palabra que se está diciendo, esa palabra no va a tener un resultado para el cual, no va a dar el fruto para el cual el Señor nos la ha mandado a través de la enseñanza. A veces no miramos, no ponemos atención, no somos atentos a recibir esa palabra, pero el Espíritu Santo está haciendo una obra. Cuando la palabra sale, Él hace una obra para que esa palabra entre a nuestros corazones y esa palabra pueda ser un fruto, porque dice que la palabra de Dios no viene vacía. El Espíritu Santo está actuando, está obrando en todo momento para que se haga vida a nuestras vidas. Pero muchas veces, hermana, resulta que está hablando el Señor la palabra a través del ministro, a través de la persona a quien se le ha otorgado ese tiempo para dar la palabra, pero el pueblo, mucho pueblo se pone a mirar cómo está vestido, cómo hizo el rostro, cómo se movió, todas estas situaciones, entonces la palabra se queda como en el aire, no entra, ¿sí? Sí, hermana, así es. Podemos ver que el Señor da una visión, ¿no? Cómo era que la palabra aún en la iglesia la dejaban, la tomaban y arrojaban los papeles en la puerta antes de salir. Entonces vemos ahí que no estamos menospreciando solo la palabra ni solamente la obra que hace del ministro, estamos despreciando lo que el Señor está haciendo a través de esa palabra con el Santo Espíritu, porque Él viene y trae la palabra para que esa palabra venga a nuestras vidas y muchas veces la desechamos, no la atesoramos en nuestro corazón. Entonces la palabra no hace esa vida ni hace la obra que debe ser. Entonces decimos, no, es que la palabra no me llenó, o lo podemos tomar a mal, no lo tomamos con esa sabiduría de decir, no, esta palabra es para mí, sino que podemos pensar algo malo y resulta que no, es el Santo Espíritu a través de esa palabra hablando a nuestras vidas, pero como no estamos en el Espíritu, sino que nuestra carne se está moviendo, entonces la palabra no se recibe conforme realmente fue mandada. Bueno, hermanos, entonces estamos hablando del cuerpo, hablamos del cuerpo humano,
Decimos que pues Dios lo creó, ¿siga? Pero cuando hablamos de la carne, son esos deseos que gobiernan todo nuestro ser. Entonces, veamos Gálatas 5:16. Pues, anda en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí vemos, hermanos, la lucha que hay, ¿no? Entre la carne y el espíritu. Pero podemos ver también a quién le está hablando el Señor ahí. ¿Para quién es esta palabra? Es para los hijos de Dios. Para los hijos de Dios que desean seguirlo, caminar conforme la voluntad en el espíritu, para dar ese fruto. Entonces se quieren poner los deseos muchas veces por encima de la verdad que el Señor nos habla a través de la palabra, de esas disensiones. Todavía hay hijos de Dios en disensiones, todavía hay hijos de Dios en fornicación, todavía hay hijos de Dios en ese adulterio. Y no hay adulterio solamente, digamos, que uno puede decir que una cama, ¿no? Sino adulterio espiritual. Adulteramos con el mundo, adulteramos cuando vamos y nos ponemos a dialogar cosas que no deben de ser. Ahí estamos adulterando. Cuando empezamos a ponerle atención a conversas que no van de acuerdo, que no nos llenan, que no nos edifican. Ahí adulteramos porque dejamos lo del Señor para gozarnos, saciarnos en esa malicia, en todas las cosas que trae el serle al Señor de alguna forma infiel a lo que Él quiere que nosotros seamos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la obra, permitiendo que la carne maneje nuestro deseo, nuestra voluntad, y no que el Espíritu Santo lo guíe, lo enseñe, lo edifique y vaya haciendo cada día esa regeneración a través de esa palabra y la enseñanza, hermano. Esto es algo que tenemos que empezar a vivir, a sentir y de verdad desearlo en nuestro corazón para que la obra del Espíritu Santo dé el fruto. ¿Cuál es el fruto que quiere el Señor que demos? ¿Cuál es el fruto que para este tiempo el Señor espera que nosotros como hijos demos? Que seamos esa réplica de Él, que lo manifestemos, porque vienen cosas tremendas, cosas en que usted y yo necesitamos llevar a Cristo en nosotros, mostrarlo, y que todos aquellos que están alrededor de nosotros lo vean. ¿Para qué? Para que nosotros podamos estar cimentados, agarrados de su palabra, de esa vara que nos ha dado, de esa autoridad que Él nos ha entregado. Pero si estamos siendo guiados, hermanos, por la carne, todavía, ¿cuándo vamos a experimentar o cuándo vamos a ponerle de verdad esa atención y a querer dejar que el Espíritu obre en nuestras vidas? O que seguimos en la carne o dejamos que el Espíritu obre en nuestras vidas. Y si nos demoramos, cada día será más difícil, hermano. El Señor está haciendo una limpieza en nuestras vidas. El Señor ha lavado nuestro corazón, lo ha limpiado. El Señor nos ha dado su genética. Pero todo eso son ayudas. Todos son ayudas con su Santo Espíritu para que nosotros cada día nos perfeccionemos en la voluntad de Él, hermano. Esto no es algo pasajero, esto no es algo que el Señor se le pareció, no. Él tenía ya, desde antes de la fundación del mundo, Él tenía
un propósito para usted en su vida. Él tenía ya algún diseño para que usted empiece a caminar. Y es el tiempo, hermano. Si no lo está haciendo, es el tiempo que empecemos. Aún yo, hermano, es el tiempo, porque el Señor le va enseñando a uno cómo uno deja todavía que la carne una vez dice que no, hermano, pero ¿sabe qué? El Señor confronta, la palabra confronta, hermano. El Espíritu Santo es el que más nos confronta porque nos rearguñe de pecado. Él a nuestra conciencia le ha dado ese testimonio de que somos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo no vamos a sentir en nuestra conciencia realmente que estamos siendo mal? Vea, hermano, yo le voy a dar un testimonio de algo. Yo decía que yo no tenía terquedad y el Señor me decía que tenía terquedad y yo le decía no, y di miles de excusas que usted y yo sabemos dar. Excusas todas las que quiera. Excusas todas las que quiera, pero la palabra del Señor no miente, el Señor no miente. Y cuando Él habla, hermano, cuando Él dice algo a través de su palabra o lo confronta, créalo que el Señor no pierde. Lo que Él dice así es. Y a uno le toca reconocer, de que es verdad, ¿sabe qué? ¿Pero qué? Porque dejamos que nuestra carne prime. Entonces nos dicen, hay terquedad, oímos eso, y entonces, esto no, yo no. Pero cuando el Espíritu Santo, dejamos que el Espíritu Santo obra en nosotros y dejamos que Él nos sensibilice en nuestro espíritu, entonces vamos diciendo, sí, es verdad, ahí había una terquedad. Y me buscaron por aquí, me buscaron por acá, y no, pero cuando usted deja que el Espíritu Santo actúe en usted, Él lo sensibiliza, porque su espíritu con el Espíritu Santo empiezan a hacerse uno y usted va a ser capaz de reconocer todo aquello que hay en usted y que usted necesita ser cambiado para que Él empiece a fluir cada día más en su vida y usted sea transformado. Entonces, hermano, vamos a 2 Corintios 10, 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hermano, pues aquí vemos que en la palabra nos dice que sí, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Nos habla de dos clases de carne, ¿no? De esta física y esos deseos que son pura carnalidad de nuestro corazón, de un corazón que no está siendo limpio, de un corazón que no se ha dejado formar. Entonces vemos, porque dice que aunque andamos aquí. Pero nosotros decimos muchas veces también, pues si yo oro, yo ayuno, yo me aparto y una cosa y otra, o sea, las excusas. Y cuando vamos a mirar, que estamos mirando los frutos de la carne, vemos iras, vemos contiendas, entonces vemos que a nosotros podemos llevar es una religiosidad, pero no de verdad andando en el Espíritu. Entonces allí tenemos que trabajar, tenemos que mirar bien esas obras de la carne y empezar a trabajar si tenemos de esa en determinado momento o tiempo, porque el Señor a través de su Espíritu Santo nos lo va a mostrar, nos lo va a enseñar para que nosotros reconozcamos, y cuando nosotros reconocemos la falta, Él inmediatamente nos ayuda, porque para eso nos lo dejaron como el ayudador, como el consolador. Entonces vamos a combatir más fácil esas situaciones. Así es, hermana, porque muchas veces no queremos reconocer, pero ahí en la explicación que usted nos da podemos ver cuánto necesitamos dejar que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, porque es verdad, hermana, uno muchas veces actúa, Señor, es
en nuestra carnalidad. Dice que porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas. Es en el Dios para destruir todas esas fortalezas que nosotros ponemos, toda esa resistencia, todo ese yo, ir matando ese yo y los argumentos, porque somos buenos para argumentar a nuestro favor, pero toda altivez, para que dice que se levanta, porque la altivez, hermano, es algo tremendo que sí se opone al conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque a veces esa altivez se vuelve orgullo y muchas veces no nos deja reconocer la palabra, ese conocimiento, a entender lo que el Señor quiere hacer. Mire, conocimiento es transformar nuestras vidas a través de la palabra, es restaurar, es sanar, es que cada día podamos llevar, y todo esto ¿a qué? A llevarnos a que caminemos juntamente con Cristo. Es a eso que el Señor nos quiere derribar todo eso, ¿okay? Porque en este conocimiento vamos a ir caminando juntamente con Cristo, nos vamos a pegar más a Él, vamos a dejar que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, y entonces nuestras vidas va a ser transformada. Pero verdad que el orgullo a veces no deja, esa altivez, o el no querer, como decía usted, hermana, la resistencia, resistirnos a que otro tiene la razón, que no es la palabra que nos da. Entonces muchas veces viene una palabra de parte de Dios y como es dura, nos confronta, entonces nos resistimos en vez de recibirla. Entonces nos dice, no permitimos que el Señor haga esa obra. Entonces, hermana, veamos Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Así es, hermana. Entonces, mire, a todo lo que nos lleva es a conocer a Jesucristo y por medio de Él, aquel que lo envió al Padre y tener esa vida eterna. Nuestra vida, esa vida eterna está en Él. ¿Y cómo vamos aprovechando esa vida? ¿Cómo vamos cada día teniendo esa vida eterna? En todo lo que Él se da a conocer a través de su palabra, la revelación, la enseñanza, hermano. Es importante esto que el Señor nos habla, que nos muestra. Es importante que nosotros nos dejemos que el Espíritu Santo, a través de su palabra, de la enseñanza, guíe. Lo que pasa es que muchas veces, hermano, nos ponemos en una actitud, entonces decimos, sí, nos habla es el Espíritu Santo, pero déjeme decirle que la palabra del Señor es viva y ella hace una obra. Esta no es palabra muerta, es una palabra que está viva y ella hace. Entonces, en cada de los temas que hemos venido recibiendo, eso ha sido un fluir del Espíritu Santo. Esto no ha sido palabra de hombre o porque él quiso, porque ella. No, hay un fluir. El Espíritu Santo está haciendo una obra para estos tiempos. Y una de esas obras que nos está llevando el Espíritu Santo, la enseñanza de los domingos sobre esa comida de Adán y Eva que comimos. Mire lo importante. ¿Y quién lo hace, hermano? El Espíritu Santo. Pero tenemos que sensibilizarnos para que esta palabra empiece a obrar, para que empiece a hacer la obra en nuestras vidas, hermano. Bueno, hermano, veamos la palabra. Juan 6:60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién les había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él.
Hermanos, ahí vemos la veracidad de la palabra y lo delicado que es no andar en el espíritu. Mire, puede uno irse en contra de la palabra, abandonarlo todo. ¿Por qué? Porque no sabemos recibir esa palabra, porque no estamos en el espíritu. El Espíritu Santo ha venido a hacer esa obra maravillosa en nuestras vidas, pero si no dejamos que Él empiece a actuar y nos dejamos guiar, formar, una de las cosas que nos ayuda a formar, hermano, son las enseñanzas. Hermano, nosotros podemos haber escuchado mucha palabra, podemos estar congregándonos, podemos estar leyendo Biblia, podemos estar oyendo muchas prédicas, podemos estar haciendo infinitamente de cosas, ¿cierto? Pero podemos estar, aún así podemos estar haciendo nuestra voluntad. Y nuestra voluntad fue libertada. En Cristo Jesús nuestra voluntad fue libertada. Y nosotros podemos ir en contra de esa libertad que nos dio el Señor. Y podemos actuar conforme nosotros queremos. Nuestra voluntad fue libertada para obedecer al Señor, para sacarla de esa esclavitud donde le servíamos al hombre, al mundo, donde nuestra libertad estaba esclavizada. Estábamos aparentemente libres, pero la palabra dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Y nosotros en Cristo Jesús, esa libertad, fuimos sacados de esa esclavitud para servirle a Él. Pero es usted a quien desea. Si usted le sirve al pecado, pues déjeme decirle que va a seguir pecando. Y vamos a la cita, hermano, para que usted sea entendido de la palabra. Romanos 6:15. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. La voluntad nuestra es una voluntad que usted puede decidir. El Señor no lo va a obligar a que usted haga lo contrario. La palabra está, la enseñanza está, pero ¿a quién le va a servir usted? Es voluntad propia. Ya a decidir o a escoger. Entonces ya le toca es a uno, no le toca a Dios, sino que es uno el que quiere, lo hace por amor, o lo hace con el entendimiento también, con la comprensión que le da el Señor a través de la palabra. Entonces uno decide, uno escoge si lo sigue o hace lo que Él dice o no lo hace. Hermana, así es, porque la voluntad es la capacidad del hombre hacer o decidir lo que él quiere, su deseo carnal, o dejarse guiar por el Espíritu Santo y hacer lo que el Señor manda. Y tenemos la palabra que es eficaz, la palabra que nos ayuda a que nosotros podamos tener una voluntad, que podamos ser dirigidos y nuestra voluntad se alinee con el deseo que el Señor tiene en nuestras vidas, nuestra voluntad para seguir avanzando. Hermano, usted puede hacer lo que quiera, usted puede decir lo que quiera, usted puede andar como quiera, es problema suyo, pero usted tiene que estar convencido y seguro si realmente lo que usted está haciendo se alinea a lo que el Señor quiere, a la voluntad del Padre, de Dios. A esa voluntad es que tiene que estar alineado su ser. Tenemos que ser entendidos, hermano. La palabra nos revela cuál es la voluntad del Señor cada día, pero nosotros somos los que queremos ir en contra de lo que Él nos habla ahí. Entonces, entre más nos opongamos a la voluntad del Señor, pues más difícilmente nos va a hacer crecer y caminar. Y en este tiempo necesitamos es crecer, avanzar. Mire, a veces nos ponemos o creemos que estos son charlas bonitas, pero es un privilegio, hermano,
que estamos siendo edificados. Porque cuando empecemos a andar en esa voluntad que el Señor nos está enseñando cada día, cuando nosotros empecemos a caminar en esa voluntad, hermano, nosotros vamos a ver cosas grandes, maravillosas, y de por sí ya la estamos viendo, y queremos. Y la verdad es que todos queremos que el Señor haga cosas con nosotros, pero ¿quién quiere obedecer? El problema es quién quiere obedecer y decir, Señor, voy a hacer tu voluntad, voy a hacer conforme tú me hablas a través de tu palabra, a través de un hermano. Mire, había esa enseñanza que tuvimos de la iniquidad. La iniquidad no nos dejaba hacer muchas cosas a nosotros. ¿Cuántas cosas usted nos sacó? ¿Cuántas cosas yo no he sacado? ¿Y cuántas cosas nos seguimos sacando? ¿Ah? Pero lo reveló ¿quién? El Espíritu Santo. Usa un vaso. Entonces usted no dé la palabra por menos. Aproveche, hermano, y metámonos en querer hacer la voluntad del Padre. Y eso, hermana, cuando nosotros hacemos la voluntad de nuestro Dios y Padre, nosotros vamos creciendo y vamos madurando y podemos aconsejar a otros en lo que hemos pasado para que la persona pueda comprender y pueda cederle el puesto al Señor para tener esa madurez, ese crecimiento, para, como dice ahí en la palabra, que seremos esos réplicas, modelos del Señor Jesucristo. Entonces, allí está la obediencia. Hermana, y sabe que lo más tremendo es que a veces le echamos la culpa a Dios o a todo mundo, pero no vemos que somos nosotros los que ponemos esa resistencia para no hacer la voluntad o sacamos excusas. Pero ¿saben qué, hermano? Hacemos la voluntad de Dios es por el amor que le tenemos a Él. Es por amor que le tenemos a Él, porque queremos agradarlo, porque queremos que Él cada día obre en nosotros, porque nos hemos dado cuenta que Él fuimos rescatados de esa mala manera de vivir, porque nos dimos cuenta que cada día el Señor ha hecho una obra en nosotros. ¿Para qué? Mire, mandó a su único hijo. ¿Para qué, hermano? ¿Ah? Para libertarnos. Estábamos muertos, pero cuando usted entienda todo lo que hizo, el sacrificio de Cristo en la cruz, usted va a empezar a hacer cambios en su vida. ¿Y sabe qué? Y nos lo está enseñando, pero el problema es ¿cuánto le estamos poniendo cuidado a lo que nos están enseñando? Lo digo por mí, hermano. Yo tuve que ser exhortada por el Señor. No crea que uno, como digo, la palabra es de doble filo, está para allá, pero hace rato acá ya hizo lo que tenía que hacer y sigue haciendo. Porque uno le echa la culpa a todo mundo. Y yo le caigo mal, es que ya es lo uno y lo otro, pero el problema somos nosotros. Y este conocimiento que vamos obteniendo con el tiempo, en todas estas situaciones que vamos viviendo, esto nos va enamorando del Señor. Al menos yo lo estoy viviendo, porque yo le decía, Señor, enamórame, Señor, para yo poder hacer tu voluntad, para yo poder caminar, para yo crecer, para yo madurar, porque yo no me puedo quedar así en ese estado de salvación, de perdón y quedarme allí. Entonces, en esta situación que el Señor nos va llevando, porque es que nos va llevando Él de la mano con el Espíritu Santo, entonces vamos teniendo esa madurez, ese conocimiento, ese entendimiento, y nos vamos enamorando y vamos entendiendo un poquito más lo que fue ese sacrificio. Así es, hermana, pero hermana, mire, cierto que para usted tener ese proceso de ese enamoramiento a que la lleva a conocerlo cada día más y hacer su voluntad, a dejarse ser guiada por el Espíritu Santo. Y entonces a medida que lo vamos conociendo cada día, entonces vamos enamorándonos de Él y nuestras vidas van a transformar, porque queremos es agradarlo a Él, porque queremos que Él cada día obre en nosotros y llegar a ese punto que estamos trabajando, es de que podamos mirarnos con Él, tener esa unidad con Él, de hablar ese cara a cara, de que podamos subir al lugar alto y bajar toda esa leña, ese juego, para que habitemos nosotros en ese juego que es Él, para que poder construir nuestra casa espiritual cada día se fortalezca más, no una casa
hecha en arena, no una casa hecha en madera, no, en hojarasca, sino en esas piedras preciosas, para que perdure, para que esa casa sea bien fortalecida, hermano. Y podemos ver en Juan 14, 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Amén, hermana. Mire que esto es muy bonito, hermano, porque ¿sabe qué? Cuando usted ama al Padre, usted camina al lado de él. Usted no se suelta. Dice que el que guarda su palabra, el de la palabra que habéis oído. Así que usted está guardando y yo estamos guardando esa palabra que estamos oyendo, porque esta palabra que trae limpieza, esta palabra, cuando nosotros la guardamos, la palabra obra en nuestras vidas, limpia, restaura, sana, nos lleva un conocimiento y entonces nos acerca cada día más a nuestro amado Jesús y Él nos lleva. Y Él se puede manifestar y Él nos lleva al Padre. Pero si nosotros no atesoramos la palabra si no cae. Hermano, la palabra del Señor dice en Juan 14, 23, dice 24, perdón, el que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Y qué es guardar la palabra del Señor? Es ponerla por obra. El que no ama mi palabra, dice, el que no me ama, no la guarda. Dice, ¿por qué no la guarda? Porque sencillamente va a querer seguir en sus mismas cosas, en sus mismas acciones y en lo que quiere y en lo que desea hacer. Pero cuando usted ama al Señor, cuando usted se está enamorando, ya está bien enamorado, usted quiere guardar esa palabra para que esa palabra haga vida, para que esa palabra dé un fruto en usted y usted pueda manifestarse y Él se manifieste a usted. Pero si usted la guarda, entonces tenemos que irnos revisando cuánto hemos atesorado la palabra del Señor en nuestras vidas. ¿De verdad amamos al Señor? Yo me hacía esa pregunta, hermano. Yo le decía, porque somos muy buenos para reclamarle al Señor, somos muy buenos para decir cosas, pero a veces no estamos realmente como el Señor. Y yo le decía al Señor que a veces sentía que no me amaba, que a veces sentía por esto y esto. Y entonces el Señor un día un Señor me dijo, pues yo puedo decir lo mismo porque tú no haces esto y esto. Entonces yo digo, ¿qué? Cuando yo escuché eso, yo dije, ay Señor, vea, eso muchachos, eso fue para mí una cachetada, pero tremenda de parte de Dios. ¿Por qué? Porque entonces, mire, pero el Señor, no es porque el Señor lo acuse, Él no es así. El Señor, tenemos un Dios bueno, justo, pero ¿sabe qué? A veces le toca hablarle a uno duro para que uno entienda, para que uno reaccione. Pero ¿sabe qué? Usted en todo verá el amor y la mano de Dios en su vida, porque con Él, como dice la palabra, todas las cosas nos ayudan. Ahí Él dice, en el versículo 23 del mismo Juan dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Mire, hermano, el Padre y el Hijo vendrán a hacer morada en usted, en mí, en el que lo ama, en aquel que está haciendo, aquel que está dejando que su vida sea transformada por el Espíritu Santo, que Él puede venir a hacer esa morada y guiar su vida conforme Él quiere ser guiado, que usted lo pueda escuchar, que usted pueda tener ese enamoramiento con Él, que usted se pueda aferrar a Él. El Padre, no solamente el Hijo, el Padre y Él vendrán a su vida a hacer una morada, hermano. Ahí vemos ese regalo tan precioso,
esa promesa que nos hace el Señor de darnos ese regalo. Hermana, entonces eso es bien poderoso y grandioso, ¿no? Lo que hace nuestro Dios a través del ser humano, ¿no? De convencernos, de ayudarnos. Y viene y está trabajando el Espíritu Santo, está trabajando Jesús y está trabajando el Padre. Los tres nos están ayudando. En nosotros, en nosotros, en nuestro corazón, en nuestro ser espiritual, están allí ayudándonos para poder avanzar, para poder crecer, para poder ser esas réplicas. Pero hermana, la palabra del Señor dice ahí mismo en Juan, en el versículo 24, dice que el que no me ama no guarda la palabra. Y entonces el Señor dice que el que me ama, mi palabra guarda. Entonces dice que el Padre que viene lo amará y vendremos a Él y haremos morada. Sí, hermana, eso es poderoso. Pero realmente, ¿qué estamos haciendo con la palabra de Dios? ¿Qué estamos haciendo para nuestras vidas? Porque queremos que Él venga, sí. Y Él quiere venir a morar en nosotros. Hermanos, podemos ver que cada vez nos convencemos más de la importancia de enseñar en la iglesia todas estas cosas, en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, sobre lo que significa vivir en el Espíritu. Todo esto que el Señor está enseñando, vemos la importancia de que crezcamos, de que cada día podamos nosotros avanzar más. El Señor en estos tiempos está haciendo una obra en nuestras vidas. Y es necesario, hermano, que todas estas cosas se le den a conocer a la iglesia. La iglesia ha entrado en un adormecimiento. La iglesia ha entrado en una frescosidad, en una quietud. Pero no es tiempo, hermano. No es tiempo de estar en esa quietud. Por eso, hermanos, el Señor dice y nos requiere, dice allá en Efesios, dice la nueva vida en Cristo. Entonces el Señor nos dice que ya no andemos como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Más adelantico dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados. Entonces tenemos que despojarnos de ese viejo hombre que habló la hermana, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces nos manda a renovar nuestra mente, el espíritu de nuestra mente. Y ahí en Colosenses, él nos habla, 3, nos dice, 1, si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y a nosotros nos han guiado a mirar es abajo, no hacia arriba. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Así es, hermana. Y podemos ver, dice en el versículo 2, dice que ponamos la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pero es justamente ahí donde se está llevando a la iglesia, es a poner las cosas, la mira en las cosas de la tierra, en las ganancias, que es el tiempo de prosperidad, hermano, es el tiempo, pero de que nuestras vidas sean prósperas en Cristo, en el crecimiento y la madurez en Cristo Jesús, guiados por el Santo Espíritu. El Señor dice que busquemos el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Él conoce nuestra necesidad. Cuando usted le pide, Él hace rato ya sabe, hermano. Él conoce, para Él no hay nada oculto, para Él no hay nada imposible. Pero nosotros nos dejamos seducir, nos dejamos engañar, hermano. Si seguimos así, dejando que nuestra voluntad nos guíe y que nuestra carne siga fluyendo, hermano, pues vamos a seguir siempre aquí atados a este
a estos tiempos. Hermana, entonces eso viene siendo como en la cuarentena, ¿no? El Señor nos dio este tiempo para estar en familia, los que no estaban en familia, los que no conocían ni a los hijos por el trabajo, por la situación pues donde estaban. Entonces ahora en esta cuarentena estamos conociendo nuestras familias, estamos viendo caracteres y también nos sirve como instrumento para nosotros poder ver lo que hay en nuestro corazón, también para poderles enseñar a nuestra familia cómo caminar. Una hermana me daba ahora días un ejemplo, me decía, porque le dijeron unas situaciones, entonces ella dijo, es que ellos no trabajan como nosotros trabajamos, que decidimos y hacemos las cosas a la voluntad nuestra. Ellos primero oran y esperan que el Señor les diga para ellos proceder, porque así van certeros. No es como nosotros que decidimos y así nos vaya bien o mal y listo. Entonces, toda esta cuarentena nos ha enseñado esa comunión más con el Señor, a conocer su palabra, si la hemos leído, ¿no? Conocemos ya más y podemos ponerla en práctica. Hermana, ahí por lo que usted está diciendo, uno puede ver cómo cuando uno es guiado por el Espíritu, prima la obediencia, ¿no? La obediencia prima porque uno no se deja ya mover por otras cosas, sino por esa obediencia que el Señor pone en uno. Y hermanos, también el testimonio que estamos dando a nuestras familias. Ellos nos están mirando los que todavía el Señor no ha traído, pero hay una promesa, ¿no? Entonces ellos nos están mirando nuestro caminar, nuestro mover. Y entonces eso también a ellos les ayuda. Como les decía, una hermana miraba y decía, es que ellos no se mueven como nosotros. Entonces eso es un testimonio bien hermoso. Mira, hermana, cuando estás hablando del testimonio, la palabra del Señor a la iglesia lo decía, le decía que yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces, hermana, ahí vemos también que la palabra en el 18 nos dice, en el versículo 18, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces esta iglesia miramos que no tiene obras. Era muy rica, sí, pero mire lo que dice allí abajo. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea que la palabra no estaba haciendo nada en ellos. Solo tenían riquezas, pero hasta allí. Pero si miramos la de Éfeso, esa sí tiene obras porque el Señor las exalta. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Entonces miramos estas dos iglesias, y mire el contraste que tienen. Una no tiene ni obras, sino que es rica, o sea que no ha trabajado ni en su corazón ni en la palabra, no ha trabajado en nada, solamente por eso dice que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Entonces es una iglesia que está tibia, y él dice que a los tibios los va a vomitar. Entonces vemos ahí, hermana, que cuando andamos en la carne, andamos así, sin obras, ni fríos ni caliente. No, en nuestra vida no hay nada que prospere, no hay nada que realmente el Señor pueda tener en cuenta, pues, como una obra de nosotros, no hay nada. Entonces, y nos ofanamos de eso que estamos haciendo. Creemos que estamos obrando para el Señor, creemos que está trabajando, pero ¿quién está actuando en nosotros? ¿Quién está trabajando en nosotros?
si estamos en nuestra propia carnalidad, pero cuando conocemos del Espíritu, cuando somos guiados, estamos ahí como esa iglesia que usted leyó, hermana. Entonces vemos ahí, como usted dice, los dos contrastes, ¿no? Y entonces es tiempo de darnos cómo estamos, para poder nosotros asimismo evaluar nuestras vidas delante del Señor, si realmente estamos caminando en el Espíritu o estamos todavía en nuestra carnalidad, si no estamos dejando que la palabra, que el Santo Espíritu a través de ella esté haciendo ese cambio en nosotros. Es tiempo, hermanos, de que realmente empecemos a tener esa vida en Cristo para que esos frutos y esa obra se vea en nosotros para la gloria y honra de nuestro amado Jesucristo, hermano. Así que el Señor nos habla de cambiar nuestra vida, esa manera de vivir nosotros. Ya nos habla de que empecemos a dejar que el Santo Espíritu haga esa obra. Si realmente estamos apuntando y queremos avanzar en lo que el Señor está haciendo, en lo que está obrando, hermano, démosle la cabida al Espíritu Santo, démosle el lugar para que Él empiece, porque vamos a estar ahí, y vamos a seguir igual, hermano, y es decisión suya, o anda en la carne o anda en el Espíritu, pero usted sabe que el Señor lo que más desea es que nosotros andemos en el Espíritu para que la obra del Espíritu Santo en nuestra vida se haga, hermano. Hermano, muchas gracias. Vamos a orar al Señor y darle gracias por este tiempo y la palabra. Señor, te damos gracias, Señor. Te bendecimos tu santo nombre, Señor, porque cada día tú nos edificas, Señor. Cada día, Señor, tú nos hablas, Padre, porque la obra tuya, Señor, desde antes de la fundación del mundo, Señor, fue que nosotros, Señor, tuviéramos una vida, Señor, abundante en ti, Señor, que nosotros pudiéramos, Señor, tener esa relación con el Santo Espíritu y contigo, Señor. Tú no nos rescataste, Padre, para que siguiéramos igual, Señor, para que ignoráramos la obra tuya, Señor, en esa cruz. Tú nos llamaste, Señor, tú nos escogiste, tú nos predestinaste, tú viniste, Señor, a hacer esa obra acá, Señor, a morir en esa cruz, Señor, para que el hombre, Señor, tuviera una vida nueva, Señor, en ti, para que el hombre caminara juntamente contigo, Señor, para que el hombre se sentara en esos lugares, Padre Santo, para separar al hombre de esta vida, Señor, de este mundo, Señor, en el cual se vició, Señor, y pudiera vivir una vida en el Espíritu, una vida en Cristo, Señor, llena, Señor, llena de todo aquello, Señor, que tú nos das, Señor, de ese gozo, Señor, de los frutos del Santo Espíritu, Señor, formando tu carácter en nosotros, Señor, formándonos día a día, Señor, enseñándonos a vivir, Señor, como tú viviste, Señor, en ese amor, en esa misericordia, en esa unidad, Señor, los unos con los otros, Padre Santo. Padre, que tu palabra, Señor, pueda obrar en nosotros, Señor, a través de la enseñanza, Señor, que no demos, Señor, por poco tu palabra, Señor, que veamos a ti a través del Santo Espíritu trabajando en nosotros cada día, Señor, en cada tema, Señor, en cada enseñanza, Señor, en cada consejo, Padre, para que nosotros podamos tener una vida, Señor, exitosa en ti, Señor, y poder, Señor, que esa palabra que tú nos dices, Señor, que primero el reino, Señor, primero tú, Señor, que tú estés por encima, Señor, de cualquier deseo, Señor, de nuestro corazón, Señor, que el mayor deseo de nuestro corazón, Señor, sea, Señor, conocerte a través de la palabra, Señor, seas que tú nos reveles al Padre, Señor, y que los dos vengan y hagan morada en nosotros, Señor, y sea dirigido, Señor, y formado por el Santo Espíritu, Señor. Te bendecimos y te alabamos, Señor, y te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Gracias, mis hermanos.